Buenas noches, hermanos. Gracias a Dios por la oportunidad de alabarle y también por este tiempo que habremos de considerar su palabra. Llevamos 9 semanas considerando la temporada 4 de este estudio de los reyes de Israel. Y en esta temporada 4 hemos estado considerando los reyes que gobernaron en Judá ya cuando el reino ha sido dividido. El día de hoy estamos en el episodio número 9, que corresponde prácticamente al último, en el que vamos a hablar acerca de la vida del rey Asa. Y lo que vamos a considerar el día de hoy ya es pues el declive espiritual, la caída del rey Asa, un rey que vimos que al principio del estudio la vida de este rey, el Señor la resume en estas palabras: es un rey que hizo lo bueno ante los ojos de Dios. Es lo que vimos al principio de la vida del rey Asa. Pero como todos, también tuvo errores. A pesar de que su corazón agradó a Dios, así como el corazón de David, con todo y eso, también tuvo errores. Y es lo que vamos a considerar en este día. Veíamos la semana pasada cómo este rey tuvo mucho tiempo de paz. Hubo oportunidad de que él trabajara en edificar, en quitar los ídolos, quitar los lugares altos, ¿verdad?, a los sodomitas, y también de llevar al pueblo a buscar de Dios. Vimos el momento en el que Sera, el etíope, ¿verdad?, y con un ejército de 1,000,000 etíopes y libios, vinieron a atacar al rey Asa, y el rey Asa salió a enfrentar a este ejército, pero sobre todo pidió la ayuda de Dios. Clamó a Dios y vimos cómo Dios le respondió, cómo Dios lo ayudó, y entonces Asa pudo vencer a este ejército. Y después de eso Dios le permite un periodo de 20 años más de paz, precisamente porque este rey confió en el Señor. Pero vamos a ver lo que nos sigue contando la historia. Diapositiva 2, y nos dice el segundo libro de Crónicas, capítulo 16, versículo 1. Estamos ya en el año 36 de que está gobernando Asa. Y dice que en el año 36 del reinado de Asa subió Baasa, rey de Israel, contra Judá, y fortificó a Ramá para no dejar salir ni entrar a ninguno del rey Asa, rey de Judá. Así que entonces tenemos un rey en Israel, es decir, al norte, las 10 tribus que fueron separadas. Este rey se llama Baasa. Y resulta que se levanta contra Judá y hace una especie de sitio en esta ciudad de Ramá. Recordemos que los pueblos en aquel tiempo, cuando tenían así batallas, hacían sitio a veces contra las ciudades. ¿Qué significa que sitiaban a las ciudades? Pues les limitaban la entrada y la salida. Y al limitarles la entrada y la salida, pues recordemos que desde tiempos remotos hay el comercio precisamente también para llevar el alimento, para llevar materiales útiles, ¿verdad?, para la construcción de ciudades, en fin. Entonces el propósito de sitiar una ciudad es empezar a limitar de alimentación a un pueblo. Así que al no poder entrar ni salir, empieza a escasear el alimento. Y así se va debilitando sin necesidad de que haya guerra. Bueno, Baasa hace esto. Y es interesante considerar, ¿verdad?, que el rey Asa
esto le va a provocar temor. Y lo vamos a ver por las acciones que realiza, ¿sí? Le va a provocar temor. Ya había tenido una prueba con los etíopes y fue una prueba grande, 1,000,000, un ejército de 1,000,000, una prueba grande. Y la verdad es que el rey de Israel, ¿sí? Allí en el norte, en el reino del norte, no tenían 1,000,000, un ejército de 1,000,000, como fue en el caso de Sera, ¿verdad? El etíope. No es así. Sin embargo, después de varios años de paz, parece que algo ha sucedido en Asa, parece que algo ha sucedido en su relación con Dios, que ahora no responde de la misma manera. Con el etíope Sera salió a enfrentar al ejército y pidió la ayuda de Dios. Ahora no va a actuar de la misma manera. Tiene un antecedente de que Dios le ayudó en ese momento. La forma en la que actuó, Dios lo respaldó, pero parece que en esta ocasión lo ha olvidado. Diapositiva 3. Dice entonces el primer libro de Reyes, capítulo 15, en el versículo 18, dice: entonces tomando Asa toda la plata y el oro que había quedado en los tesoros de la casa de Dios y los tesoros de la casa real, los entregó a sus siervos y los envió al rey Asa los envió el rey Asa a Ben-Hadad, hijo de Tabrimón, hijo de Esión, rey de Siria, el cual residía en Damasco, diciendo: haya alianza entre nosotros, como entre mi padre y el tuyo. He aquí, yo te envío un presente de plata y de oro. Ve y rompe tu pacto con Baasa, rey de Israel, para que se aparte de mí. Bien, esta es la forma en la que actúa ahora el rey Asa. Y resalto otra vez, parece que olvidó la forma en la que actuó en la vez anterior. Además, recordemos que una de las reformas que hizo Asa es que regresó el oro y la plata al templo. Regresó el oro y la plata al templo. En este momento, lo que va a hacer es sacar otra vez el oro y la plata del templo. ¿Y para qué lo va a hacer? Lo va a hacer para darle un pago a este rey Ben-Hadad. Y con este pago pretende ganar su ayuda. Parece que Ben-Hadad y Baasa, el rey de Israel, pues tienen ahí acuerdos. Diplomáticamente parece estar bien. Entonces esto nos da un indicio de qué es lo que está pasando por la mente de Asa. Asa seguramente piensa que se va a unir el rey sirio, Ben-Hadad, con Israel, y entonces van a atacar a Judá. Son 2 contra 1. Y parece que él, sin duda, él cree que es una buena idea comprar la ayuda del rey sirio y decirle: toma, te doy este oro, te doy esta plata, y mira, córtalas con Israel, córtalas con Baasa, y mejor ayúdame a mí. Mira, yo te estoy pagando. En la parte superior de la lámina, a la izquierda, está Asa sacando la plata y el oro del templo, y al centro vemos a Ben-Hadad recibiendo. Ben-Hadad es una persona que no tiene honor, que no tiene palabra, y se va a ir con el mejor postor. Se va a ir con el mejor postor. Tiene originalmente pues ahí buenas relaciones con Israel, con Baasa, pero se va a olvidar de esas buenas relaciones. El pago ha ganado el favor de este rey. Así que de esta manera no tuvo que salir a hacer frente para la batalla. Asa no clamó a Dios, fue a buscar más bien a Ben-Hadad. No buscó a Dios. Le pareció buena idea. Políticamente nos vamos a dar cuenta que probablemente sea una buena idea a la mirada de muchos, políticamente. Porque no hubo guerra, no se derramó sangre. Ahorita vamos a ver lo que hace Ben-Hadad. No se derrama sangre. Entonces parece que le va bien
con la idea que tuvo Asa. Parece que le va bien, pero nos vamos a dar cuenta al final de las cosas que no es así. Diapositiva 4. Y seguimos en el capítulo 15 del primer libro de Reyes. Y en el versículo 20 dice: y Ben-Hadad consintió con el rey Asa y envió los príncipes de los ejércitos que tenía contra las ciudades de Israel y conquistó Gijón, Dan, Abel Bet Maaca y toda Cineret, con toda la tierra de Neftalí. Esto se puede ver ahí en la lámina, diapositiva 4. En la parte superior están señaladas, en el mapa, en la parte superior están señaladas estas ciudades. Lo que hizo Ben-Hadad fue ahora romper sus relaciones con el rey Baasa y atacarlo en sus ciudades del norte. Así que dice el versículo 21, oyendo esto Baasa, el rey de Israel, dejó de edificar a Ramá y se quedó en Tirsa. Ramá está al sur de Israel, ya en la tierra de Judá, y estaba allí sitiando Baasa. Entonces dice que deja de edificar cuando se da cuenta que lo están atacando en el norte, deja todo ahí, deja todo. Vuelvo a leer el 21. Oyendo esto Baasa dejó de edificar a Ramá y se quedó en Tirsa. Entonces el rey Asa convocó a todo Judá sin exceptuar a ninguno y quitaron de Ramá la piedra y la madera con que Baasa edificaba. Y edificó el rey Asa con ello a Gebá de Benjamín y a Mizpa. Bien, así que el objetivo se logró. Si tenía encima a Israel, el rey Asa, pues ahora con los acuerdos que ha hecho, ya se perdió ese peligro. Se va Baasa, ya no lo están atacando. Pues al final todo funcionó bien. Y les decía, no hubo necesidad de hacer guerra, no hubo derramamiento de sangre. Pudiera parecer que la acción fue la mejor. Sin embargo, no es así. Esta no fue la mejor acción. Incluso hasta utilizó la piedra y la madera con la que estaban edificando y entonces con eso fue a edificar otras ciudades. Parecería que todo entonces le fue bien. Hablando políticamente, así podemos decirlo. Pero ¿qué tal hablando espiritualmente? ¿Qué tal si recordamos lo que hizo para lograr este acuerdo? Prácticamente él se convirtió ahora en el saqueador de los tesoros que había en el templo. Sacó el oro y la plata. No eran de él. Para empezar, no eran de él. En un tiempo pasado, él se preocupó y se interesó precisamente por regresar al templo lo que pertenecía al templo. Hoy se olvidó de eso. Y como en muchas ocasiones nos han compartido, parece que no miró hacia arriba y no preguntó a Dios. Y de hecho así pasó. En esta vez ni siquiera se opuso y además no buscó a Dios. Políticamente parece haber sido una buena decisión, pero espiritualmente nos vamos a dar cuenta que es la peor decisión que tomó en su vida. Fue la peor decisión haberse olvidado de Dios y haber resuelto las cosas de acuerdo a su propia manera de pensar y de ver. Diapositiva 5. Segundo libro de Crónicas, capítulo 16. Hasta allí se acaba el relato en el primer libro de Reyes. Ahora vamos a ver lo que nos dice Crónicas. Del versículo 7 al versículo 9 dice: en aquel tiempo vino el vidente Hanani a Asa, rey de Judá, y le dijo: por cuanto te has apoyado en el rey de Siria y no te apoyaste en el Señor tu Dios, por eso el ejército del rey de Siria ha escapado de tus manos. Empieza
a confrontarlo. El profeta siempre lleva una palabra de parte de Dios. No es el profeta hablando por su propia cuenta, sino lleva el mensaje que Dios le ha dado. Y entonces le dice esto: ¿ya viste lo que hiciste? Te apoyaste en el rey de Siria y no te apoyaste en Dios. Y entonces por esa razón el rey de Siria ha escapado de tus manos. Miren, existía entonces la posibilidad de que en un momento de guerra, que se unieran realmente Israel y Siria, Dios iba a respaldar a Judá, Dios iba a respaldar al rey Asa y le pudo haber entregado a los sirios. Bueno, esta es una tarea que tenía el pueblo de Israel. Desde que llegó a la tierra prometida, algo que sabía el pueblo de parte de Dios es que debían de vencer a todas esas naciones que estaban alrededor y sacarlas de este lugar y acabar con todos. Y como esto no lo hicieron, sino que fueron quedando, llega un momento en el que el Señor los deja y prácticamente todos estos pueblos alrededor se van a convertir en una piedrita ahí en el zapato, ¿verdad? Vemos a los filisteos constantemente que vienen. Los sirios hasta hoy es un país que sigue allí presente, Siria. Y entonces dice: se te ha escapado, el ejército de Siria se te ha escapado de tus manos. Sabemos que para Dios no hay imposible para haberle entregado a los sirios en sus manos. Dice todavía Hanani, le hace ver más cosas en el versículo 8, le dice: los etíopes y los libios no eran un ejército numerosísimo, con carros y mucha gente de a caballo. Con todo, porque te apoyaste en el Señor, Él los entregó en tus manos. Le está recordando lo que pasó y le dice: acuérdate, era un ejército muy numeroso, sirios y libios, pero tú te apoyaste en el Señor. ¿Y qué hizo Dios? Dios los entregó en tus manos. ¿Sabes por qué? Versículo 9. Porque los ojos de Dios contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con Él. ¿Se acuerdan que uno de los señalamientos que se hace acerca de Asa es que tuvo un corazón como el de David? Un corazón perfecto ante los ojos de Dios. ¿Y se acuerdan que decíamos en ese sentido en qué consiste? En que ellos, en este caso ya podríamos contar a David y podríamos contar ya también a Asa. No rindieron, no se inclinaron delante de imágenes. Al contrario, en el caso de Asa, trabajó para derrumbar esos lugares. Nunca se inclinó delante de ídolos. No tuvo dioses ajenos. No tuvo dioses ajenos. Y en eso es precisamente en donde se ve el corazón del rey. Así que Dios dice: los ojos de Dios contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con Él. Le está diciendo: en aquel tiempo, Dios, que conoce tu corazón, vio precisamente que le amabas. Y entonces Dios te respaldó. Dios te ayudó en ese tiempo. Y entonces estas palabras que han sido dichas también a otros. Por ejemplo, Saúl dice: locamente has hecho en esto. Cometiste una locura. Cometiste una locura. Te equivocaste feo. Porque además tú ya sabías qué hacer. Hay un antecedente. Tú ya sabías que la fortaleza está en el Señor. Que Dios ayuda, ¿verdad?, al que le teme. Entonces, locamente has actuado. Porque de aquí en adelante habrá más guerra contra ti. Ya va a haber consecuencias de esto. De aquí en adelante, pues vas a tener guerra. Y veníamos diciendo que Asa gozó de un periodo largo
de paz, un periodo largo de paz. Todo su reino, todo el tiempo que él reinó, la mayoría del tiempo fue de paz. Y se equivocó. Vamos a ver al final, ¿qué pasó? Nos vamos a preguntar o nos preguntamos desde este momento, ¿qué pasó? ¿Por qué te equivocaste? ¿Por qué lo olvidaste? ¿Qué cosas no tuviste o no tomaste en cuenta? Bueno, vamos a seguir. Diapositiva 6. Segundo libro de Crónicas, capítulo 16, versículo 10. Ahora nos dice: entonces se enojó Asa contra el vidente, lo echó en la cárcel porque se encolerizó grandemente a causa de esto, y oprimió a Asa en aquel tiempo a algunos del pueblo. Miren lo que hizo. Ya se equivocó y todavía Dios pone a alguien para que le señale lo que hizo mal. Si Dios manda al profeta, es para que se arrepienta Asa. Pero parece que Asa está enfocado en que todo salió bien. Parece que esto es lo que tiene más grabado en su mente Asa. Todo salió bien. Aunque haya hecho una cosa mal, pero ya de por sí fue muy importante y muy grave lo que hizo mal. Así que entonces se enoja con el profeta y lo mete en la cárcel. Lo mete en la cárcel. Dice Proverbios 12:1: el que ama la instrucción ama la sabiduría, pero el que aborrece la reprensión es ignorante. Proverbios 12:1. El que aborrece la reprensión es ignorante. Asa, podríamos decir, era sabio y terminó siendo alguien ignorante, de acuerdo a lo que dice el proverbio. Es decir, pensemos en lo que hizo David, las veces que fue confrontado. David en algún momento metió al profeta, pensemos en el profeta Natán, lo metió a la cárcel, lo amenazó de muerte, se enojó contra él. No, David entendió que el profeta le estaba dando una palabra de parte de Dios. Entonces David no miró al profeta, sino ¿a quién miró? A Dios. Miren, algo que dejó de pasar es que Asa dejó de tener comunión con Dios. En algún momento dejó de tener comunión con Dios porque ahora no se daba cuenta que es Dios hablando a través del profeta. Y en vez de reconocer su falta, lo mete a la cárcel. Dice Proverbios 29:1: el hombre que reprendido endurece la cerviz, de repente será quebrantado y no habrá para él medicina. Él resultó siendo alguien reprendido por el profeta, pero se enojó, se endureció, por eso metió a Hanani a la cárcel, pero dice la palabra, será quebrantado. Y es algo que se va a cumplir en la vida del rey Asa. Será quebrantado y no habrá para él medicina. Así tal cual esto se cumple en la vida de Asa. Esto que dice el proverbio 29:1 se cumple en la vida de Asa. Será quebrantado y no habrá para él medicina. Ahora, ¿cómo mira Dios esto? ¿Cómo mira la acción de Asa? Tomé las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Mateo 23, versículo 37. Dice el Señor Jesús: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas y no quisiste? Esto es algo que se repite en muchas ocasiones. Varios son los profetas que se enfrentan a esto. Y dice el Señor Jesús: matas a los profetas, apedreas a los que te son enviados. Cuando Dios quiere corregir, parece que la corrección no es bien recibida.
Y entonces allí tenemos una reflexión personal muy importante que hacer. ¿Qué hacemos cuando Dios nos habla? Pero nos habla de esta manera, para corrección. ¿Qué hacemos? ¿Recibimos con agrado y disponemos nuestro corazón o nos enojamos? ¿O hacemos como Asa, que lejos de ver a Dios, ve al profeta y lo ve como una persona, como si él fuera el culpable, como si estas palabras vinieran del corazón del profeta? Y no es así. Son palabras que Dios puso en la boca del profeta. Y entonces, por un lado, consideramos que necesitamos tener humildad cuando pues somos reprendidos de parte de Dios. Y por otro lado, también es importante considerar aquel que exhorta pues a lo que se enfrenta. Aquel que exhorta no es bien visto. El que exhorta no siempre es bien recibido. El que exhorta muchas veces va a ser rechazado. Muchas veces se va a enfrentar precisamente o más bien va a terminar quedándose solo. Va a terminar quedándose solo el que exhorta. Y Dios usa al que exhorta pues para dar una bendición. Porque si el otro se arrepiente, gracias a Dios. Pero si no se arrepiente, corre el peligro de enfrentar lo que enfrentó Anani. A Anani le fue bien, por lo menos sabemos que se quedó en la cárcel. No sabemos si después salió, si murió en la cárcel, no lo especifica, ¿verdad? Hasta aquí no lo especifica. Sin embargo, pues le tocó padecer esto, porque se enojó el rey y no quiso recibir una palabra de corrección. Y entonces cerró sus oídos, endureció su corazón. No oigo, ¿verdad? No oigo, soy de palo. Y entonces no recibió la corrección que Dios tenía para él. Pero van a venir las consecuencias. Bien, déjenme leer nada más un pasaje más antes de continuar. Hebreos capítulo 12, versículos 5 y 6. Miren lo que dice. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo, Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama, disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. ¿Por qué lo hace Dios? Por amor. ¿Por qué Dios exhorta? ¿Por qué Dios manda a alguien a exhortar? ¿Por qué manda Dios a alguien a dar una palabra de corrección? Porque Dios, ¿verdad?, ama y por supuesto azota al que recibe por hijo. ¿Para qué? ¿Para destruirlo? Por eso es disciplina. Para destruirlo no. Porque el Señor busca el arrepentimiento y busca que el camino desviado sea enderezado. Eso es lo que busca Dios. Así que en ese sentido, hermanos, necesitamos considerar. ¿Y qué tal si Dios me está exhortando a través de a un hermano, a través de la predicación del pastor, a través del estudio también? ¿Y qué tal si Dios me está exhortando? Lo más fácil será ver con malos ojos al que está exhortando, rechazarlo. Lo más fácil será eso. Pero lo más correcto será ser humildes en nuestro corazón y reconocer a Dios en medio de esto. Y decir, Señor, gracias. Y decir, me arrepiento de todo corazón de esto que tú estás hablando a mi vida, de esto en lo que me estás corrigiendo. Me arrepiento. Y entonces, ¿saben qué hace Dios? Ya sabemos porque Dios es bueno, de verdad, en gran manera. Dios mira nuestro corazón arrepentido y nos levanta. Adelante, adelante, vete y no peques más. Eso debería de ser nuestra actitud. Asa se equivocó.
Al error cometido agregó más error. O al pecado cometido agregó más pecado. Porque ahora metió al profeta Hanani a la cárcel. Diapositiva 7. Segundo libro de Crónicas, capítulo 16. Versículos 12 al 14 dicen así. En el año 39 de su reinado, Asa enfermó gravemente de los pies y en su enfermedad no buscó a Dios, sino a los médicos. Ya decía el proverbio, ¿verdad? De repente será quebrantado y no habrá para él medicina. Y enfermó gravemente de los pies. Gravemente, dice la palabra. Pero por tercera ocasión, miren, Dios habló a través del profeta. Dios permite la prueba y no pasó la prueba. La prueba era con Baasa, el rey de Siria. No pasó la prueba. Dios le manda al profeta y no escucha al profeta. Todavía Dios sigue hablando. Todavía Dios sigue hablando. ¿Cómo habla? A través de esta enfermedad. Cuando señala la Escritura que no buscó a Dios, sino a los médicos, al mismo tiempo Dios nos deja ver que Dios quería que buscara Asa a Dios en medio de esto. Es decir, esta enfermedad de los pies, que finalmente lo va a llevar a la muerte, era un instrumento más de parte de Dios para que Asa se arrepintiera. Y no lo vio así. No lo vio así. Al contrario, parece que se endureció más. Así que termina diciéndonos el versículo 13 que durmió Asa con sus padres y murió en el año 41 de su reinado. Durmió Asa, murió. Versículo 14, y lo sepultaron en los sepulcros que él había hecho para sí en la ciudad de David, y lo pusieron en un ataúd, el cual llenaron de perfumes y diversas especies aromáticas preparadas por expertos perfumistas, e hicieron un gran fuego en su honor. Bueno, sin duda que lo que ellos vieron fue tantos años de paz que vivieron por la forma en la que gobernó el rey. Y seguramente también vieron que la última acción de saquear otra vez el templo y pagarle a Ben-Hadad, también lo vieron bien. Ellos no vieron lo que vio Dios. De qué manera había faltado Asa y que se había equivocado. Todo esto que se hace al final para su entierro, podríamos preguntar, ¿y de qué vale? ¿Y de qué vale al final de las cosas? ¿Y qué vale pues la forma en la que lo entierran y toda la gente que está y la forma y los perfumes y todas estas cosas? ¿De qué valen? Porque no vemos que nos diga al final se arrepintió el profeta, perdón, el rey Asa. No vemos que nos diga. Sin embargo, no por eso pasamos por alto que Dios ya ha dicho desde el principio que Asa hizo lo bueno ante los ojos de Dios. Bueno, esto pues está en manos de Dios, pero nosotros sí nos preguntamos o debemos de reflexionar, ¿verdad?, acerca de todo un caminar y al final perderse por un error. Miren, vamos a la diapositiva 8. Es una línea de tiempo de la vida del rey Asa. Y por allí tenemos cuando comienza a reinar. Y entre el primer señalamiento y el segundo hay un tiempo de paz por 10 años, de acuerdo a lo que dice el segundo libro de Crónicas, capítulo 14, versículo 1. Y es ahí en el punto 2, que está en rojo, cuando viene el conflicto con los etíopes y libios. Para eso pensemos que Asa estuvo tomando buenas decisiones. Todas las cosas que hizo antes de enfrentar esta batalla fueron decisiones del día a día. Decisiones en donde se veía que
se estaba fortaleciendo en su relación con Dios. De tal manera que en esa decisión más importante, Asa no se equivoca. Asa resuelve bien el problema, resuelve bien el conflicto. Era 1,000,000. Y esta buena decisión, ¿verdad? Pues le va a dar otro tiempo de paz por 5 años. Dice ahí en el punto 3, 5 años después, viene el profeta Azarías y el pueblo se compromete con Dios. Se reunieron en Jerusalén en el mes tercero del año 15 del reinado de Asa. Así que en el punto 3 ya pasaron 15 años. 15 años en donde la mayoría de ese tiempo han tenido paz, excepto por el conflicto que tuvo con los etíopes y los libios. Pero resolvió bien, insisto en esto, que las decisiones que estuvo tomando antes, pues estaba siendo él fortalecido en su relación con Dios. Después de que habla el profeta Azarías, el pueblo se compromete con Dios y entonces Dios le da 20 años más de paz. 20 años más de paz. El pueblo se comprometió, se alegraron. Y entonces dice, segundo de Crónicas 15, 19, no hubo más guerra hasta los 35 años del reinado de Asa. ¿Qué pasó? Decimos ahí. ¿Qué pasó en este tiempo? En esos 20 años, hasta el siguiente conflicto que es en el punto número 5, en esos 20 años, ¿qué hizo? Hubo paz, ciertamente hubo paz. Dios le concedió 20 años más de paz. Pero ¿qué hizo Asa? ¿Se confió? Seguramente. ¿Se acostumbró tal vez a los años de paz? Tal vez empezó a considerar pues que él fue el bueno, el que hizo todo esto bien. Se empezó a olvidar de Dios. Sin duda que algo pasó en su relación con Dios, porque en la primera parte resuelve bien, en la segunda parte se equivoca. Dice el Señor Jesús, Juan capítulo 15, versículo 5, yo soy la vid, ustedes los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque apartados de mí o separados de mí, nada pueden hacer, dice el Señor Jesús. Separados de mí, nada pueden hacer. Así que veo esto precisamente como algo que fue pasando poco a poco. En la primera prueba, las decisiones del día a día llevaron a Asa a resolver bien. En la segunda prueba, parece que las decisiones ya no tomadas en el día a día lo llevaron a equivocarse en la segunda prueba. Así que llega al año 36, el punto 5, es el conflicto con Siria, con Israel. Y entonces ya vimos lo que hace. Se equivoca. Se equivoca. Después, en el año 39, Asa se enferma de los pies y muere en el año 41. Comparamos el tiempo de paz que tuvo, porque caminó sin duda con Dios, y el tiempo que le quedó después de haberse equivocado. ¿Qué nos toca considerar a nosotros, hermanos? ¿Qué nos toca considerar? Que debemos de mantener nuestra relación constante con Dios, que no podemos confiarnos. Está la exhortación siempre presente. El que cree que anda bien, el que cree que va bien, como dice la Escritura, mire que no caiga. ¿Crees que vas bien? Qué bueno, pero aguas. Es cuando más cuidado entonces debes de prestar atención, porque podrías caer pensando que vas bien, pensando que no te estás equivocando, pensando que todo está marchando a la perfección. Asa seguramente pensó que todo marchaba a la perfección, pues finalmente no había caído frente a Baasa, el rey de Israel, y no hubo guerra, y hubo una aparente paz. Pero nosotros vemos que había algo que no había agradado a Dios. Por eso lo confronta y ahora vemos
las consecuencias. Además, Asa tuvo oportunidad de arrepentirse y no lo hizo. Que Dios nos permita, nos ayude a ver con claridad en nuestra vida y cómo vamos caminando, y que seamos temerosos de Dios a cada paso que damos y nos mantengamos allí en su presencia. Vamos a orar y vamos a dar gracias a Dios. Vamos a orar para ser despedidos y también vamos a orar por la vida del pastor Armando. Parece que se quedó todavía en el hospital un poco más de tiempo, lo están observando y gracias a Dios, ¿verdad? Porque está siendo atendido. Vamos a orar por él. Mandamos un saludo a nuestros hermanos que están allá en casa siguiendo la transmisión y un saludo también al pastor Armando por si nos estuviera viendo. Que Dios le bendiga, pastor. Vamos a orar. Puestos de pie, hermanos. Puestos de pie. Amado Señor, en el nombre de Jesús, en esta noche te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias por hablar a nuestra vida, por hablar a nuestro corazón y dejarnos ver a través de la Escritura diferentes aspectos que se pueden presentar en la vida del hombre. Las buenas y las malas decisiones, las consecuencias de unas y las consecuencias de otras. Ayúdanos, Dios. Te pedimos humildemente en el nombre de Jesús que tu Espíritu Santo nos ayude a evaluar nuestra vida y poder considerar delante de ti lo que estemos haciendo mal. Si en algún momento nos estamos enfriando, nos estamos olvidando de ti, si estamos apartando nuestra mirada, Señor, que podamos ver con claridad y entonces proceder de la manera correcta en arrepentimiento y no en orgullo, no en altivez y dejando de mirarte a ti, Señor, como lo hemos visto hoy a través de la vida del rey Asa. Señor, concédenos permanecer firmes y constantes, que podamos ser hallados, Señor, haciendo lo que tú nos has puesto a hacer a cada uno de nosotros, que podamos hacerlo con todo nuestro corazón, entendidos que todo lo que hacemos, lo hacemos para ti. Cada uno en casa, en el trabajo, en la escuela, en donde quiera que estemos, Señor, cada uno de nosotros, dando testimonio de la obra que has hecho en nuestras vidas. Señor, gracias por tu palabra y gracias por exhortarnos y al mismo tiempo por animarnos a seguir adelante, a no desviar nuestra mirada. Gracias, Señor. Gracias también te damos en esta hora por la vida de nuestro pastor Armando. Gracias, Señor, porque ha sido atendido y en este momento los doctores lo tienen en observación. Confiamos en que está en tus manos, Señor, y tú permites que sea de esta manera para su mejor recuperación. Y lo ponemos en tus manos para que tú lo sigas fortaleciendo, Señor, y lo levantes. Gracias, Señor, también por este tiempo que nos permites estar reunidos. Ahora, Dios, terminamos esta reunión y nos disponemos a regresar a nuestros hogares y solamente pedimos antes de partir que sigas derramando tu bendición en nuestras vidas. Te lo pedimos humildemente en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Amén. Gracias a Dios, hermanos. Estamos despedidos.